Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Bendito sea el Señor. Hoy, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo por su misericordia, puedo continuar predicando el Evangelio acerca del tema el culto y la adoración a María. ¿Cuál es el origen histórico de este culto pagano? Eso es lo que estamos tratando de hacer conocer para que las personas sepan dónde se origina la creencia y el culto que se le tributa a María, la Madre de Jesucristo, según la carne. Bendito sea el Señor, y voy a iniciar, como de costumbre, esta prédica con la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Voy a orar también el Salmo 3, que se llama Oración Matutina de Confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo, que dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Igualmente, hermanos, voy a entonar una alabanza que se llama Te Necesito, porque en verdad todos necesitamos de Dios en nuestras vidas, todos, sin ninguna excepción. La alabanza Te Necesito dice: haciendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor, que vivir en el mundo sin ti no tiene valor. Me siento muy preocupado cuando no te siento. Es como no tener agua en un vasto desierto. Perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito para así seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor.
No quiero ser como las hojas que lleva el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. El vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en mi alma es mejor no haber nacido. Perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito para así seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Amén, gloria al Señor. Un segundo, hermanos. Discúlpenme, se me olvidó cerrar las ventanas y el ruido exterior se introduce a la habitación e interrumpe la prédica. Pero es mejor utilizar un minuto que perder la hora. Bendito sea el Señor de todas maneras. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Tenemos que nutrirnos con el pan de vida que es Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida que bajó del cielo y ascendió a los cielos. Haciendo una aclaración, quiero indicarles que con estas prédicas acerca del culto y la adoración de María y cuál es el origen histórico de este culto pagano, en lo más mínimo quiero ofender a ninguna persona que crea en ese culto y lo practique. Solamente que mis prédicas están acompañadas de la sana intención de demostrarles a ellos y a ellas que bíblicamente ese culto no tiene razón de ser, no tiene apoyo ni fundamento bíblico alguno. A ver si con estas prédicas alcanzo o logro sacar a algunas personas que están creyendo en ese culto, porque ahí le han enseñado, ahí le han guiado, y además de eso lo han tenido sometido desde la niñez. Pero en honor a la verdad, que en las Sagradas Escrituras, debo decirlo, conforme a la palabra de Dios, los que adoran a la Santa Madre están diametralmente opuestos a quienes somos testigos de Jesucristo, pues nosotros adoramos y alabamos y glorificamos al verdadero Santo Padre, que es Jesús de Nazaret. Pues Jesucristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pues bien, continuemos viendo entonces históricamente cómo la Iglesia Católica explica el culto a la diosa madre, o sea,
el culto a la Santísima Virgen María. Ellos dicen que Frank Duff, el 7 de septiembre de 1921, fundó la Legión de María, diciendo: al extinguirse el eco de las jaculatorias finales, es decir, cuando ese grupo de 4 o 5 personas, porque tampoco eran muchas, que se reunieron, terminaron de hacer sus plegarias, oraciones y la invocación, que es lo que representa el culto a María, se sentaron y dicen ellos que bajo los auspicios de María, porque según ellos María estaba ahí presente con ellos, porque fue ella la que los reunió. Dice, se sentaron y bajo los auspicios de María se pusieron a pensar cuál sería el mejor modo de agradar a Dios. Ahí es donde empieza la telaraña de mentiras, porque ya empiezan a involucrar a Dios en una situación que no tiene nada que ver con la Biblia, con la palabra de Dios y mucho menos con Dios. Pero entonces le agregan a Dios para darle tinte de divinidad, de milagroso. Y la gente, cuando le hablan y ven que Dios está metido en la reunión, o que eso es para agradar a Dios, les llama la atención y obviamente lo creen. ¿Por qué? Por la ignorancia de las Escrituras, por un lado, y porque los pseudoguías espirituales estos de la secta católica les han hecho creer que María tiene origen divino. Hay que divinizarla, hay que venerarla y hay que adorarla, lo cual en la Biblia no está. Entonces ellos se pusieron a pensar, dicen ellos, ¿cuál sería la mejor manera de agradar a Dios con el culto a María? Entonces de esas consideraciones brotó la Legión de María con todas sus características tal como está hasta el día de hoy. Es decir, que según ellos la Legión de María surgió como algo sagrado, porque María estaba ahí con ellos, la imagen de María estaba ahí con ellos, cuando nosotros sabemos que Dios detesta a los idólatras, los abomina. Dios no gusta del idólatra, así como el idólatra desprecia a Dios. Porque Dios dice en Éxodo 20, cuando le entrega a Moisés, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque el idólatra aborrece a Dios. Así está en Éxodo 20, versículos del 1 al 6. Entonces, bajo esa premisa de que estaban reunidos, de que María estaba presente, de que ella era la que los había reunido, se formó la Legión de María y le dan características de que es algo sagrado o divino, siendo que el culto a María es un culto al demonio representado en una estatua de yeso, de palo, de madera, de cobre o de hierro o de cualquier metal, de icopor, de plástico. Cualquier imagen que el hombre adore es idolatría y es aborrecida por Dios. Porque si usted lee lo que dice en la primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 22, no le queda alternativa diferente que reconocer que adorar estatuas es un culto a Satanás. Veamos lo que dice en la primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 22, así. ¿Qué digo pues? Pregunta el evangelista. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican
A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces, así es como se mira que por una misma pluma no puede salir agua dulce y agua salada a la vez. O adoras a Satanás representado en una estatua, representado en una imagen, o adoras a Dios en espíritu y en verdad, que no necesitas tener ninguna imagen delante. Como dice Jesucristo, métete en tu cuarto y solo en tu cuarto ora, que tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Porque Dios examina nuestras mentes y nuestros corazones y sabe nuestros pensamientos y nuestros deseos e intenciones. Un muñeco de palo, ¿qué puede saber? Nada, porque no tiene vida, no tiene espíritu dentro de él. Eso, una estatua tú la coges con un machete, la picas y la haces leña y nada, no pasa nada, porque es que eso es un pedazo de palo. Bendito el Señor. Así como coges una imagen de oro, la fundes y luego después haces un delfín del mismo hierro que tenías hecha la imagen o del mismo oro. Entonces, es un poco de sentido común, así se diga que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero sí hay que ponerle análisis, detenerse a pensar qué estoy haciendo yo, en quién o en qué estoy creyendo yo. Amén. Bendito el Señor. Entonces continúa diciendo la Iglesia Católica que aquel primer el alistamiento en mi condición de reservista del ejército colombiano. Uno se alista en un término militar. Dice, aquel primer alistamiento de legionario de María se hizo en Mira House, Francis Street, Dublín, Irlanda, a las 8 de la noche el 7 de septiembre de 1921, víspera de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Es decir, la diosa madre de allá de la antigua Babilonia, que antes era Semiramis o Isis, y ahora se llama María. Esa Nuestra Señora es lo que ellos llaman nuestra madre, Nuestra Señora Madre, la diosa madre, todos esos nombres con que hemos explicado que se conoce a la antigua diosa de Babilonia. Pero claro, ellos le dan un tinte de sagrado, le dan un tinte de divino, diciendo, ¿cómo podemos agradar a Dios? De ninguna manera. Haciendo eso no pueden agradar a Dios de ninguna manera, porque de ahí salen a adorar un muñeco de palo y Dios prohíbe la idolatría de más de 300 veces en la Biblia. Lo acabamos de ver en la lectura que hicimos de la primera de Corintios, capítulo 10, 19 al 22. Y eso para leer nada más una fracción, porque ese es un capítulo que explica mucho acerca de la idolatría. Siguen diciendo entonces que por algún tiempo, dicen ellos, por algún tiempo, la organización se llamó Asociación de Nuestra Señora de la Misericordia. Oigan bien, otro nombre que le colocan, por decirlo menos, a la diosa madre. Nombre, dicen ellos, tomado del título de la unidad de la madre. Entonces, ¿qué está pasando aquí, hermanos? El que oiga, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué está pasando aquí? Ellos dicen
que el nombre de Nuestra Señora de la Misericordia fue tomado del título de la unidad de la madre. Es decir, que la madre puede estar representada en miles de nombres y en miles de estatuas, que ella siempre será una sola. Mientras que con Dios, que en la Biblia sí dice que es uno solo, a Dios lo partieron en tres y formaron la famosa Trinidad allá en el Concilio de Nicea en el 325, para decir que el Padre no era de la misma esencia del Hijo y que el Hijo no era consustancial con el Espíritu Santo, y por lo tanto se trataba de tres personas distintas pero un solo Dios verdadero. A Dios lo dividieron en tres, y yo he dicho que se trata entonces como una especie de tres en uno, que es un aceite para máquinas de coser. Pero en la Biblia esto no es así, porque en la Biblia lo que dice es: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es el verdadero origen de este culto, veneración y adoración de María? Bíblicamente, ninguno. En las Sagradas Escrituras no existe nada que justifique tal culto pagano, idólatra, anómalo, aberrante, ofensivo, perverso, hipócrita y completamente desviado de las Sagradas Escrituras. Porque en la primera oportunidad, ya lo hemos dicho, que se habla de María en la Biblia, y eso sin el nombre, sino de la Virgen, es cuando el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Pero ¿quién es el Señor mismo? Sencilla y llanamente Jehová, que se hizo carne en Jesucristo, porque por eso es que María no puede ser llamada Madre de Dios, porque fue Dios mismo el que anunció su venida. Él mismo se autoconcibió en el vientre de María. Por lo tanto, al ser Dios el creador del universo y de todo lo que en él existe, también creó a María, también le dio vida a María y a su padre y a su madre y a toda su generación. Entonces María es hija de Dios, no la madre de Dios. María es la madre de Jesús según la carne, y nada más. Así entonces, no podemos sino reconocer que María no es madre de Dios y tampoco puede ser llamada. Porque para ser llamada madre de Dios tenía que ser primero que Él. Y ya sabemos que todo eso es la historia que hemos venido narrando, que acompaña a Semiramis, que dijo que su esposo Nimrod había muerto, y luego que subió a los cielos, después se metió en su vientre como Dios, y que tanto el hijo de ella, que se llamó Tamuz, como ella, Semiramis, eran divinos. Y de ahí, de ese invento de Semiramis, surge el tema de la diosa madre, que se fue regando en todos los países y obviamente llegó a Roma, y en Roma lo adoptó la católica romana. Ahora, también es mentira que María haya quedado virgen después del parto. Biológicamente no es posible. Orgánicamente no es posible. Pero ellos se inventaron esa teoría para darle a María la característica de divina, la siempre virgen. Es decir, parió y Jesucristo no le abrió la matriz, ella no reventó fuente ni sangró, y quedó tal cual como si nada hubiera pasado. Entonces Jesucristo no vino en carne sino en espíritu, y ese es el espíritu del anticristo del que se habla en la primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 6. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué? Lo hemos dicho.
Porque en el capítulo 5 de la primera de Juan, versículo 6, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, que María sangró, luego, o sea, María reventó fuente y sangró. Y lo que hemos dicho, es decir, en la Biblia dice: bienaventurado el varón que abre matriz. Y Jesucristo, por ser el primogénito de María, tenía que abrirle la matriz. Al menos que ellos sostengan también que Jesucristo no es bienaventurado. O sea, es una contradicción tremenda, es un invento engañoso, pero que refleja que ellos no están del lado de las Sagradas Escrituras, sino en contra de lo que dice la Biblia. Y por eso la tergiversan y por eso tienen el espíritu de Satanás. Y con ese espíritu es el que están engañando a la humanidad hace siglos. Entonces nosotros, que gracias a Dios nos dio un mínimo de entendimiento y un mínimo de conocimiento, tenemos que hacerle claridad a la humanidad para que salga del engaño, para que no se deje llevar como el buey al matadero, para que piense, para que investigue, para que indague y sobre todo para que se acuerde que Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces hay que leer en las Escrituras, hermano. No porque el hombre tal lo dijo, no porque el hombre de sotana larga lo dijo, no porque el que tiene una tiara aquí en la cabeza lo dijo, no. Llegue usted a su propio convencimiento. Lea la Biblia y no sea quien haga el papel de idiota útil dejándose engañar. Porque también está escrito que hay quienes vestidos de oveja así se acercan a nosotros como mansas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces María, después que pare a Jesucristo, tiene su vida normal, marital, sexual con José. Y luego tiene también otros hijos e hijas. Porque lo contrario sería de sostener que José no escuchó, no obedeció al ángel del Señor cuando le dijo que eso era obra del Espíritu Santo. Y entonces quiere decir que repudió a María para siempre, y que los hijos que estaban y decían que eran los hermanos y las hermanas de Jesús eran de otra mujer que no fuera con María. Eso no tiene explicación ni histórica ni bíblica. Entonces, María no se había juntado con ningún hombre cuando estuvo embarazada de Cristo, porque fue la obra que Dios hizo en su vientre. Él la escogió y tomó su vientre como recipiente para él autoengendrarse. Pero después que parió María, dejó de ser virgen carnalmente hablando y tuvo más hijos. Así lo dice en la Biblia. Entonces, ¿qué pasaba? Porque ya estaba anunciado que el verbo se haría carne. Como dice en la primera de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como hijo unigénito del Padre, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Entonces, Dios tenía que escoger a una mujer virgen para poder tener el recipiente que es su vientre para él venir al mundo. Pero presumo yo que también había en Israel para esa época mujeres piadosas, rectas, leales, creyentes en Dios,
que tal vez hubiesen merecido también que Dios la hubiese escogido, pero Él la escogió a ella. Pero eso no la diviniza, porque ella era otra mujer, hija de Dios, igual como cualquier otra mujer de Israel. Entonces, si tenemos que en el Apocalipsis 1:8, Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es porque Él fue el creador del universo. Y termina resultando María siendo hija de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser madre de Dios? De ninguna manera. Para que esto sea verdad, lo reiteramos, María tenía que ser primero que Dios y ser la creadora del universo y de todo lo que en él existe, y eso no es bíblico. Antes es contra la Biblia. Y es una mentira muy absurda para que la secta católica llegue hasta ese extremo de pretender de engañar a la humanidad tan gravemente. ¿Por qué? Porque esto se constituiría en una afrenta a Dios. Decir que María es la creadora del universo y que es madre de Dios es una afrenta para Dios, porque Dios es el creador de todo y es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces, ¿qué es lo que es? Jesús es la parte humana que sale de María. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. He ahí al único hijo que nació siendo santo. Acuérdense que cuando Isaías hizo la profecía dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que ningún otro niño nació con tantos títulos. Aleluya. Pero ¿qué hizo María? María lo que hizo fue obedecer la voluntad de Dios. Y no podía ser de otra manera, porque Dios es el creador de todas las cosas, de los hombres y de las mujeres y de los animales y de todo. Y también hizo a María. Porque no hay otra forma de engañar a la humanidad diciendo que no, que María fue primero que Dios. No, hay que dejar de creer en esos mitos y en esa fábula que es producto de la imaginación de los hombres para atrapar a gente ignorante, no porque no sean inteligentes, no porque no sean capaces de discernir, sino porque no leen la Biblia. Bendito el Señor. Ahora, cuando Dios se autoengendra en el vientre de María, se cumple la profecía de Isaías cuando dijo: porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál era la extraña obra y cuál era la extraña operación de Dios? Que Él mismo se iba a autoengendrar en el vientre de María para hacerse carne, venir al mundo, predicar el evangelio, padecer muerte y muerte de cruz para redimirnos del pecado con un solo sacrificio y abolir el sacrificio que se hacía con la ley de sacrificar machos cabríos para su sangre rociarla sobre el altar y sobre el pueblo para perdonarle los pecados. Y Él con su sangre nos lavó a todos de los pecados con un solo sacrificio. Ahora ya conocemos el origen histórico de la diosa pagana
Semiramis, que más tarde con la evolución y el traslado de un país a otro, en donde iba adquiriendo un nombre diferente, fue acogido por la Iglesia Católica con el nombre de la Santa Madre o la Madre de Dios o Nuestra Señora o la Santísima Virgen María. Pero entonces vamos a ver ahora, ya no la parte histórica porque hemos hecho un recuento amplio sobre eso, pero veamos entonces cómo es el tema en la Biblia, el tema de María en la Biblia. Dice, por otro lado, Jesús, Jehová hecho hombre en Jesucristo, o dicho de otra manera, el verbo hecho carne, trataba a María como cualquier hijo carnal trata a su madre. Y yo, este predicador, testigo de Jesucristo, sostengo que Jesús trataba a María bastante fuerte. Tal vez para dar ejemplo de que por encima de todo estaba Dios primero, o porque lógicamente tenía que advertirnos con sus parábolas lo que sucedería más adelante con la invención que harían los obreros fraudulentos o sacerdotes de la Iglesia Católica que irían a divinizarla para que le rindieran culto y adoración. Veamos lo que se dice en la Biblia al respecto, porque en estas prédicas no he dicho ni diré nada que no tenga su fundamento en las Sagradas Escrituras. En el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 12, versículos 46 al 50, y que se titula precisamente La madre y los hermanos de Jesús, textualmente dice, mientras él, Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le quería hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, Jesús, al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Oigan bien, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús claramente? Que su madre y sus hermanos no estaban ahí en la congregación, no estaban ahí con los apóstoles ni con los demás creyentes. O sea, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo. He aquí mi madre, mi hermana y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si María y sus hermanos y hermanas estaban en la puerta y querían hablar con él, era porque no estaban en la congregación oyendo las prédicas de Jesucristo y porque no hacían parte de la congregación. Entonces, ya empieza a mostrar Jesús que María es su madre carnal, pero que no hace parte del grupo que se dedica a acompañarlo ni a estar con él en la prédica, y sus hermanos tampoco. Ahí lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que veamos qué es lo que se dice en la Biblia de este episodio de la madre y de los hermanos y hermanas de Jesús. Entonces, ninguno de los hermanos y hermanas de Jesús fueron sus discípulos o sus discípulas. Y tampoco María, pues en la Biblia no se refiere a ellos que hayan asumido tal condición. Pero Jesús con esta palabra nos enseña con absoluta claridad que para que María fuese considerada su madre según la carne, tenía ella primero que hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos.
Esto hablando en el Espíritu, porque como ya sabemos, es el mismo Hijo indicando con ella que ella también estaba sometida a los mandamientos de Dios, que ella ni siquiera constituía una excepción y que era igual como ser humano a todas las mujeres de Israel y que son hijas de Dios, y además porque ella misma fue quien lo reconoció y lo confesó con su propia boca. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos desde el 39 al 56, que se denomina María visita a Elizabeth. Y lo voy a leer porque es bueno que veamos que el fundamento que bíblicamente tiene esta prédica, y no basada en la imaginación de sacerdotes y de obreros fraudulentos. Dice, cuando en una ocasión María fue a casa de su prima Elizabeth, esposa de Zacarías, Elizabeth fue la que parió a Juan el Bautista, la que fue llena del Espíritu Santo, Elizabeth, apenas María entró a la vivienda, porque María cuando entró a la vivienda de Elizabeth ya estaba embarazada de Jesús, apenas entró a la vivienda, la expresión de Elizabeth no fue por la llegada de María, sino por el hijo que María llevaba en su vientre, que era nada más y nada menos que el mismísimo Dios, el Verbo que venía en forma de hombre en Cristo. Cuando Elizabeth le dijo, bendita tú entre las mujeres por haber sido escogida, y bendito el fruto de tu vientre. Y dice Elizabeth, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Pero la madre de Jesús según la carne, no la madre de Dios. Que hay una diferencia entre la carne y el espíritu, que es lo que tenemos que entender. Porque es que la Biblia, lo he sostenido, no fue hecha en ningún rincón ni es de interpretación privada. Esto es por revelación, y vuelvo y digo, en la Biblia dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Revelar. Esto no es por enseñanza, ni que yo fui a la universidad a estudiar teología. No. Esto es por revelación. Entonces sigue diciendo Elizabeth, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, cuando María seguramente le dijo, ¿qué hubo, Elizabeth? O buenas tardes, Elizabeth, dice Elizabeth, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, Juan el Bautista, que ya sabemos que era 6 meses mayor que Cristo, que Jesús. Y entonces apenas se escuchó la voz de María, saltó en el vientre, porque allá adentro ya Juan el Bautista se conmovía por la llegada del Señor. Y él era el mensajero delante de Dios, enderezad calzada a Dios. Él era el mensajero delante de Dios. Y este hecho de haber saltado la criatura en el vientre de Elizabeth solo puede ser obra de Dios, pues es el que estaba en el vientre de María y del que se había dicho que venía a enderezar las sendas y a preparar el camino del Señor. Es decir, que aún a pesar de ser Juan el Bautista una criatura de 6 meses de concebido y de encontrarse aún en el vientre materno, sintió la presencia de la mujer que daría a luz al creador del universo en forma de hombre. Esa es la interpretación que Dios me ha dado. No me la ha enseñado varón sobre la tierra. Y ese sería el hecho más trascendental que ocurriría en lo que yo he podido interpretar después de la creación del universo mismo. Que Dios
Dios mismo, el Verbo, se haría carne y vendría a visitarnos. Esa era la extraña obra que Dios haría. Esa era la extraña operación. Por eso Dios decía: no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí yo hago cosas nuevas. Antes que salgan a la luz yo os las haré notorias. No las conoceréis. Pues en verdad que Israel no las conoció, porque no reconoció a Cristo, Jesús, como su verdadero Dios y Salvador. Entonces continúa Elizabeth diciendo: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces no quiero que pasemos a lo que sigue sin hacer un análisis de lo que acabo de transcribir. ¿Quién fue la que creyó? Dice: y continuó Elizabeth diciendo: y bienaventurada la que creyó. La que creyó fue María. Y ella también, porque ella traía a Juan el Bautista en su vientre. ¿Y qué fue? ¿Y qué le fue dicho de parte del Señor? Ella creyó que concebiría un hijo y se llamaría su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. María creyó. ¿Y qué significa Emmanuel? Lo acabo de decir, Dios con nosotros. No significa el Hijo de Dios viene a donde nosotros, no. El Verbo se hizo carne. El que se hizo carne fue Dios. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no con ningún otro. Todavía algunos no tienen oídos para oír, ni tienen el corazón dispuesto para entender. El Verbo se hizo carne. Dios es uno solo y uno solo su nombre. No quiero que sigáis siendo incircuncisos de corazón y de oídos, que tienen los ojos cerrados para no ver y su corazón para no entender, como dice en Isaías 44:18. ¿Y qué fue lo que respondió María entonces? María dijo, oigan bien: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella misma está reconociendo a Dios. Ella misma está diciendo que Dios es su Salvador y que su alma se regocija en su Señor. Dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con Elizabeth como 3 meses. Después se volvió a casa. Y todo esto es lo que sucede cuando María visita a Elizabeth. Una sola persona va a visitar a su prima, la esposa de Zacarías, pero entonces la Iglesia Católica le da un tinte engañoso para hacerlo ver como divino y espiritual, y dice que esa fue la primera procesión que se narra en la Biblia, la visita de María a Elizabeth. ¿Cuál procesión de una persona que va a visitar a su familia? Una sola persona. Pero ellos siempre con la telaraña de mentiras, arropando la ingenuidad y la ignorancia de la gente para mantenerlos atrapados en su telaraña del engaño. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí María? Reconocer la majestad del Señor, declararlo como su Dios y su Salvador,
Y ella misma se declara sierva de él, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Después, ¿qué dice? Declara qué es lo que le tenemos que decir. Desde ahora, todas las generaciones me dirán bienaventurada. Y eso es lo que nosotros le decimos. Bienaventurada, pero no adoramos ninguna estatua de María, ni le prendemos velas, ni le hacemos fiestas, ni le traemos castillos, ni le reventamos cohetes, ni nada de eso. Porque eso es del diablo. Esas son costumbres y ritos paganos que vienen desde Babilonia, desde allá de la época de la Torre de Babel. Entonces nosotros no tenemos tratamiento diferente a decirle a María bienaventurada porque Dios escogió su vientre para nacer. Ella misma lo dijo. Y así nosotros estamos haciendo o llamándola como ella nos dijo que la llamáramos, bienaventurada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el único, oigan bien, el único que se merece la gloria, la honra, la alabanza, es Dios. Él es el único. Lo demás son fábulas. Bendito el Señor. Y los cardenales, los curas, los papas y los obispos, ellos saben que es así, pero están metidos en una telaraña del engaño y ahora no pueden ni saben cómo salir a decirle a la gente que eso es pura mentira, como me dijo a mí un sacerdote que fue profesor de religión cuando yo le dije que por qué no iba a Pueblo Viejo y decía que esa imagen de San José no servía para nada. Y me dijo, Armando, ¿tú qué quieres que nos maten? Que después que nosotros durante tantos años le hemos enseñado que esa estatua sirve para algo, ahora yo vaya a decirles que no sirve para nada. Tal y como dice en Isaías 44 del 9 al 20. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos ni ven ni entienden. La palabra es muy clara, la palabra es muy precisa. Pero para eso tenemos nosotros que hacer un esfuerzo. Esforzaos y sed valientes, nos dice Dios. Leamos su palabra para que Él nos pueda dar un entendimiento y un conocimiento acerca de en quién y por qué debemos creer en Él. Entonces, pero toda esa argumentación bíblica con unos sortilegios y artimañas es ocultada por la Iglesia Católica Romana, porque por eso yo siempre pregunto, ¿por qué la Católica Romana nunca me enseñó a mí, porque yo estuve allá, que en Éxodo 20, versículos del 1 al 6, Dios prohíbe que nos hagamos imágenes de cualquier cosa? Dice, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la generación, la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿por qué no nos enseñaron eso? ¿Por qué lo ocultaron? Porque ellos son idólatras por origen, por aceptar la idolatría pagana de Babilonia y la extendieron a todo el mundo, y obviamente ellos son el centro de la idolatría mundial. Porque si algo adoran los católicos son imágenes de cualquiera, de Nepomuceno, de José, de Pedro, de María, de Fátima, Chiquinquirá, Misericordia, la que quieran. Eso es lo esencial en la Iglesia Católica, la idolatría pagana, diabólica y aborrecida por Dios. Maldito el hombre que hace una imagen. Así está en la Biblia. Y esa maldición se extiende no solamente para el que las hace, sino para el que las adora también. Porque en el Salmo 115 dice, igualitos a ellos son
los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, hermanos, el llamado es para que le pongamos seriedad a nuestra fe, a nuestra creencia, para que entendamos que solamente la verdad nos hará libre, que Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, que después de Jesucristo nadie nos puede salvar, porque en Hechos de los Apóstoles 2, 11 y 12 dice: Jesús es la piedra angular desechada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es decir, la Biblia nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Qué hacemos nosotros creyendo en María, en Misericordia, en Chinquinquirá, en Pedro, en Juan, en Pedro, Rafael, Nepomuceno? En ninguno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos míos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana, domingo a las 2 de la tarde, por este mismo medio, continuaré predicando el Evangelio acerca del tema la adoración y el culto a María. ¿Cuál es el origen histórico de este culto pagano? Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.